Pues voy a hablar de generalidades de los hongos de la Sierra Norte de Oaxaca y voy a hacer énfasis en algunos hongos que hemos colectado en esas zonas de Tanetsi de Zaragoza y Talea de Castro, que pertenecen a la región Hitza, perdón por la pronunciación, y ya, ¿no? Entonces, sin más, mi nombre es Virginia Ramírez Cruz, ahí está mi correo electrónico y vamos a hablar un poquito de los hongos. Los hongos pertenecen a un reino muy diferente de las plantas y de los animales, es decir, no son plantas ni son animales, son hongos, ¿no? Y curiosamente resultan más emparentados con los animales, es decir, nosotros los humanos estamos más emparentados con los hongos que con cualquier otro grupo de organismos. De manera general podemos dividir a los hongos en aquellos que podemos ver a simple vista, como es el caso de este hongo que está aquí, y se les denominan macrohongos, ¿no? Hay otro tipo de hongos que son los que atacan la comida, que están en diferentes ambientes y que no podemos ver a simple vista, y a esos hongos se les llaman hongos microscópicos. Pero esta plática va a versar sobre aquellos hongos macroscópicos o macrohongos. Por eso el título de la plática dice macrohongos de la Sierra Norte. Entonces nos vamos a enfocar en estos organismos. El reino fungi, el reino de los hongos, es muy diverso, están en todas partes y se estima que son el segundo grupo con más números de especies en el mundo, ¿no? Entonces, son sumamente diversos. Los hongos juegan muchos papeles importantes, pero vamos a hablar solamente del papel que juegan dentro de los bosques. Ellos, junto con las bacterias, ayudan a reciclar todos los nutrientes. Si ellos no existieran, se acumularían mucha hojarasca, mucha madera y eh, muchos elementos orgánicos dentro de los bosques. Gracias a que ellos existen, pueden reciclar todos estos eh, elementos y incorporarlos de nuevo al suelo. Gracias a esos nutrientes que están en el suelo, pues pueden crecer plantas, luego los animales se alimentan de las plantas y se continúa con los ciclos, ¿no?, que se llevan a cabo dentro de los bosques. Entonces, ese es uno de los principales papeles que juegan dentro de los bosques. Otro aspecto importante son las micorrizas. Las micorrizas es una relación que se establece entre un árbol y un hongo. En esta relación, los hongos ayudan al árbol a fijar nutrientes y a cambio los árboles les dan alimento. Entonces es una relación muy importante porque contribuyen a la salud de los bosques, ya sean bosques tropicales, bosques templados. Hay muchos hongos estableciendo conexiones con los árboles. Entonces ese sería un segundo papel importante que juegan los hongos dentro de nuestros bosques. El otro aspecto sería que sirven como alimento o refugio para algunos animales, ya sea ardillas, venados. Seguramente ustedes saben que hay muchos animales que consumen hongos, pero también les sirven de refugio a algunos insectos o algunos sitios para cortejo, entre otras cosas. Entonces, por ello es que son importantes los hongos, perdón, dentro de los bosques. Seguramente juegan otros papeles, por ejemplo, se usan en la obtención de bebidas alcohólicas, en el pan, pero bueno, eso sería otro aspecto de los hongos. En esta ocasión nos vamos a centrar en estos que están dentro de nuestros bosques. Bueno, Oaxaca y los hongos. Oaxaca es súper importante cuando hablamos de hongos, por varias razones. Una de ellas es, y le quiero dar peso, es que aquí en Oaxaca, bueno, allá en Oaxaca es donde se descubrieron los hongos alucinógenos, particularmente en Huautla y Jiménez con los mazatecos. Entonces, a partir de 1955, 1956, los hongos de Oaxaca, en especial estos hongos alucinógenos, pues llamaron mucho la atención y empezaron varios estudios con relación a qué hongos eran estos, qué era la sustancia que provocaba las alucinaciones. Se dejaron venir muchas personas para conocer a los hongos. Entonces, digamos que fue un punto importante que dio pie al inicio de la investigación con los hongos, ¿no? Y aquí tenemos en la fotografía a Psilocybes cerulescens, uno de los hongos alucinógenos en Oaxaca. Otro aspecto es que Oaxaca definitivamente es un estado micófilo.
Los términos micófilo y micófobo son atribuidos con relación a cómo perciben los humanos a los hongos, ¿no? Y definitivamente Oaxaca tiene una diversidad cultural impresionante y cada grupo que está sentado en Oaxaca definitivamente ama a los hongos, ¿no? Tiene una relación cercana con los hongos, ya sea como consumo, en ceremonias tradicionales, como los hongos alucinógenos, o el aspecto medicinal también es importante. Y aquí pongo algunos ejemplos. En Oaxaca se llevan a cabo ferias regionales de hongos, en los mercados urbanos vienen muchas personas a vender hongos. Imagino que también en la Sierra Norte, por lo menos el mercado de Ixtlán es el que conozco y en el que se venden hongos. Entonces, definitivamente Oaxaca y los grupos que habitan Oaxaca aman a los hongos. Por lo tanto, podría decir que Oaxaca es un estado micófilo. Y bueno, mucho se ha dicho de que Oaxaca alberga mucha diversidad biológica, tanto de plantas y animales, y seguramente también tiene muchas especies de hongos. El problema es que tiene una extensión grande, la orografía es compleja, entonces todavía existen muchas zonas en las que no se han recolectado los hongos y no se han estudiado, y pues por ello todavía no podemos hablar de un número de cuántos hongos hay en Oaxaca. Y bueno, les había dicho que en 1956, quizá un poco antes, empiezan las primeras publicaciones sobre hongos alucinógenos en Oaxaca. Voy a esperar un poquito porque está pasando un camión. Y no te preocupes. Ya, creo que ya se fue. Bueno, entonces las primeras publicaciones empezaron en 1956 sobre los hongos alucinógenos. Después empieza el estudio de los hongos en México en general y hay varias personas que empiezan a trabajar con los hongos. Particularmente hay un trabajo de 1978 en donde hacen un listado de hongos de la comunidad de Ixtlán hacia Tuxtepec. En todo ese trayecto hay un gradiente altitudinal, entonces empiezan por bosques de pino, pasan por mesófilo de montaña, llegan a zonas más tropicales y entonces ese listado incluye algunos hongos que fueron colectados en ese camino. Puedo decir que al menos hay trabajos en todas las regiones de nuestro estado de Oaxaca, listados, tesis de licenciatura, trabajos etnomicológicos, pero toda esa información está dispersa. Entonces, ello también lleva a que no sepamos realmente cuántos hongos hay, ¿no? Todavía no hay un trabajo que registre un número. Hay algunos en proceso, según he oído, pero pues todavía no está, ¿no? Hasta 2020 aún no sabemos cuántos hongos hay en Oaxaca. Sin embargo, Villarroel Ordaz en 2016 estima que podrían existir 13.355 macrohongos, es decir, aquellos macroscópicos, ¿no? Dejando de lado todos aquellos mohos o todos aquellos pequeños que están en otros sitios. Y piensa que de ese número que estima, se conocen solamente 400. Entonces, en este diagrama de pastel les pongo ahí qué porcentaje es lo que apenas conocemos. Entonces, todavía falta mucho que conocer con relación a los hongos de Oaxaca. Y bueno, sin embargo, recientemente, de 2014 a la fecha, sí se han generado varios listados, varios trabajos etnomicológicos que nos hablan de los hongos en Oaxaca. Particularmente, bueno, como ejemplo quisiera mostrar del conocimiento tradicional de los hongos silvestres por los mixtecos o ñusabi en algunas localidades del estado de Oaxaca. Entonces, estas son particularmente de San Andrés Yutatío, San Miguel Tulancingo, Santa Catarina Estetla y San Juan Yuta. ¿Por qué lo pongo? Porque resulta interesante que estos trabajos generan el listado, también los usos de estos hongos, algo de cocina, el típico amarillito que es común, pero en todo el estado de Oaxaca, y dan a conocer todo este conocimiento de la cultura mixteca. Sin duda, la Sierra Norte es la más estudiada. Hay varios listados o catálogos. Aquí solamente cito algunos ejemplos. Hay algunos estudios ecológicos con algunos géneros. Por ejemplo, este trabajo incluye al género Amanita. Hay otros que hablan de
la diferente composición de hongos a lo largo de un gradiente altitudinal. Hay varias tesis de licenciatura, entonces sí hay información suficiente y podríamos decir que la Sierra Norte es de las mejores estudiadas con relación a los hongos. Y bueno, quisiera también hablar un poco de este trabajo, los nombres zapotecos de los hongos. En este trabajo se hablan de los nombres en zapoteco que reciben los hongos, particularmente de los zapotecos de la Sierra Norte y los zapotecos de la Sierra Sur. En general, esto que estén anaranjados son los nombres que se emplean en la Sierra Norte, como Valla, Bella, Bexia, Vía, Bella, Vía y Vía. Particularmente mi mamá es de una zona de Villa Alta y allá en esa zona le llaman Vía. Entonces, ese sería el término con el que más estoy familiarizada. Me comentaba Kenia que en la zona Hitza se usa el nombre Bea. Bueno, ahorita lo veo y ya se los confirmo. Pero bueno, como ven, son variantes para hongo, es como la raíz. Todos estos términos se refieren a hongo. Y ya después usan un adjetivo que describe al hongo, ¿no? En el caso del zapoteco con el que estoy más familiarizada, sería via, y por ejemplo tienen viabel, que sería un hongo emblemático de la Sierra Juárez, que sería manita del grupo cesárea, y ya, ¿no? Entonces, en general se usa la misma raíz con un adjetivo. Entonces, esto es interesante. Supongo que también en la zona hay términos específicos para hablar de los hongos. Y pues esto resulta sorprendente porque así como hablan de la variedad que existe en la lengua, pues también es súper interesante que cada grupo zapoteco pueda tener su propia etnotaxonomía, lo cual se me hace sumamente relevante. Y bueno, quisiera resaltar algunos trabajos también de la Sierra Norte, que habla de los hongos ramarioides, que son estos hongos que parecen arbolitos, que comúnmente, perdón, les dicen hongos de venado o hongos de arbolito. Seguramente en zapoteco debe haber nombres específicos. Y quisiera recalcar este trabajo porque fue llevado a cabo en 2019 por un estudiante de la Universidad de la Sierra Juárez. Y algo interesante que resulta es que los hongos de la Sierra Norte están poco conocidos. Este hongo que está aquí y varios otros los deja como una especie de ramaria, es decir, es un hongo que todavía no se conoce para la ciencia. Todos los hongos que están incluidos en la literatura con que consultó no tienen a este hongo. Entonces dejó muchísimos hongos sin determinar porque seguramente hay muchas cosas nuevas en esa zona. Y eso que es de las zonas más estudiadas. Me regreso para ver porque son bosques templados húmedos de 3 municipios. Me parece que abarcó Yavicía, Ixtlán y La Chatao. Entonces, si es de las zonas más estudiadas, me hace pensar en qué otras cosas podemos encontrar en sitios poco explorados. Muy bien. Con relación a la zona chinanteca, un poco más allá de Cerro Pelón, bueno, abarcaría la parte de Santiago Comaltepec. También se han hecho trabajos recientes con relación a los nombres, ¿no? Entonces, en este trabajo, publicado en 2017, muestran recetarios, los hongos que conocen y el nombre en chinanteco. Y bueno, esos serían como los antecedentes. De manera general, la Sierra Norte es la más estudiada. En años recientes, de 2014 para acá, han habido más estudios y eso es súper bueno porque se está se está avanzando en el conocimiento de los hongos, ¿no? De manera general en la zona, pues como ya lo habían platicado en sesiones anteriores, hay selva alta perennifolia, selva mediana perennifolia, bosques de encinos, tanto húmedos y secos, bosques de pino encino y bosques mesófilos de montaña. A continuación les voy a hablar de algunos hongos que crecen en la zona de la Sierra Norte, no precisamente en las regiones que nos ocupan de la zona Hitza, sino de manera general, particularmente en Ixtlán, que es el distrito en el que más hemos trabajado. Entonces, solamente mencionar el hongo, su nombre científico, el nombre común y cómo los preparan. Seguramente si ustedes los conocen o los han visto en sus bosques, pues pueden compartir con nosotros el nombre con los que lo conocen y cuáles de ellos sí consumen. Bueno, empezaré con este que les digo que es el hongo emblemático, al menos en toda la zona.
es Amanita del grupo Cesárea. Le pongo así porque hay varias especies incluidas ahí en ese grupo Cesárea que no han recibido un nombre, pero pues podemos identificarlo por las láminas amarillas. El sombrerito es rojo, amarillento y tiene esta estructura que se llama volva, ¿no? Entonces, los conocedores de hongos, los recolectores, lo conocen súper bien y bueno, podemos encontrarlo, perdón, en colores rojizos, colores amarillentos y bueno, es muy apreciado por su sabor. Aquí tenemos un plato de amanita cesárea cocinado a la mexicana y aquí un hile o un sombrero de amanita cesárea asado. Entonces, en el zapoteco de mi madre lo conocen como viabel y en otras zonas del país le dicen hongo rojo, hongo amarillo, yema, ahuevado, entre otros. Seguramente ustedes lo conocen con algún nombre en particular. Otro hongo también muy conocido es Cantarellus cibarius. En el zapoteco de mi madre le dicen hongo de flor de calabaza y en la zona de la Chatao le dicen bechadé y pues su nombre es Cantarellus cibarius. Los nombres comunes en español son duraznillo porque tiene un olor a fruta, a cáscara de durazno. Y también es muy apreciado no solo en Oaxaca, sino en todo el país. Amanita del grupo rubescens es un hongo que se mancha de rojo al cortarse, también es comestible. Este es de la zona de Yavesía y pues es también apreciado por su sabor. Estos hongos, el género Lacaria en general, todo el género, todo este grupo es comestible, les dicen patas de pajarito, a este en particular pata de guajolote porque es mucho más grande. Es el grupo, es el género Lacaria del grupo Escuarrosa porque también hay varias especies ahí dentro de este grupo, dentro de este complejo, aún no se ha separado bien quién es quién, pero bueno, es comestible y este es de la Trinidad en Santiago Jiacuí, le dicen pata de guajolote. Lacaria nobilis, también del mismo género, le dicen pata de pájaro y este hongo, bueno, esta foto fue tomada en Santa María Llavecía y lo consumen en Santiago Comaltepec. Todas las lacarias son comestibles. Bueno, son comestibles en todo el país, pero el grupo que sé que los consumen más en la Sierra Norte son los de Santiago Comaltepec. Este otro hongo, Lactarius del grupo Deliciosus, también pongo grupo Deliciosus porque creo que ahí hay varias especies incluidas. Su nombre común es hongo de leche y este crece en bosques de avies de Santa María Llavecía. Pseudohypnum gelatinosus, de la Trinidad de Jiacuí, también es un hongo comestible. Turbinellus flocopus, estas fotografías fueron tomadas en Llano de las Flores, en San Juan Atepec, y crecen en zonas de aves, también son comestibles. Auricularia delicata, esta ya va hacia una zona más tropical, es entre el mesófilo de montaña, de La Esperanza, un poco hacia abajo, hacia pues el camino hacia Tuxtepec. No recuerdo bien cuál es el pueblo, pero estaría creciendo en un bosque, una selva mediana perennifolia. Se llama Auricularia delicata y es un hongo gelatinoso, particularmente en La Esperanza lo cocinan con hoja de hierba santa o hoja de acuyo asado en las brasas y creo que le dicen pilte. Lactarius grupo Bolemus, este también es un hongo de leche, lo cosechan, bueno, lo colectan mucho en la carretera de Ixtepeji y también en Comaltepec, seguramente también lo conocen y pues es muy rico. Albatrellus elisi, le llaman lengua de vaca, casi no se consume en la zona, salvo en Coajimoloyas, que es donde he visto que lo consumen, quizá porque a veces tiene un sabor amargo, pero también pues es rico, aunque a veces algunos hongos tienen el sabor amargo, sí son buenos. Y bueno, eso sería un poco de hongos comestibles en general en la Sierra Norte. Ahora bien, podemos hablar un poco de hongos tóxicos. Así como hay hongos que son buenos para el humano, pues también hay algunos que pueden provocar ciertos malestares gastrointestinales e incluso la muerte.
Este hongo que está aquí se llama Ifoloma capnoides, es tóxico, el sombrerito es rojo, las láminas son gris violáceo y este es de la Trinidad, en Santiago Giacuy. Higroscibe cónica es un hongo anaranjado rojizo que después se pone todo negro, entonces seguramente lo han visto en el campo, también es tóxico, es de Santiago Giacuy. Omphalotus olearius, este es un hongo tóxico también. Algo interesante de este hongo es que es bioluminiscente. Algunos hongos tienen la capacidad de emitir bioluminiscencia en la noche, entonces es súper interesante verlo en la noche. Y Amarita muscaria, es un hongo también muy común, seguramente lo han visto, es rojo con escamitas blancas. No es tóxico mortal, es tóxico alucinógeno y pues es muy común en esas zonas. Y bien, algunos otros que no tienen precisamente un uso para el hombre, pero pues están jugando un papel importante en los ecosistemas como degradadores, ¿no? O sirviendo para algunas interacciones con otros organismos. Tenemos al género Cyathus, que se conocen como nidos de pájaro. Hemiporus betula, bueno, de este tipo de hongos nos va a hablar Olivia más al rato. Y Cantarellus cinnabarinus no es tóxico, pero tampoco es comestible porque es muy pequeñito, entonces no sería suficiente. Dacryopinax spatularia, Cyptotrama sparata, de esos no me sé sus nombres comunes, solo se los pongo porque se los pueden encontrar. Ahora bien, eso sería un panorama general de los hongos, de los macrohongos que podemos encontrar en la Sierra Norte. Ahora voy a presentar algunos hongos de la zona Hitza y particularmente de Talea de Castro y de Tanetse de Zaragoza. Algunas de las fotos me las compartió Kenia y pues vamos a hablar un poquito de estos hongos. En la zona de Talea de Castro he tenido la oportunidad de colectar en un bosque de Pinus chiapensis, pero ya con otros elementos. Entonces, como nos decía Kenia, en algunos lugares pueden haber varios tipos de vegetación ahí juntos, ¿no? Uno de los hongos que crecen ahí, bueno, este hongo crece en todas partes también, se llama Decónica coprófila, es un hongo tóxico, crece en estiércol de ganado y pues si lo consume puede provocar malestares gastrointestinales. Este hongo también lo hemos encontrado por ahí, se llama Lactarius índigo, es un hongo comestible y crece en suelo. Es comestible en otros lugares del país, en Oaxaca, particularmente en esa zona, no estoy segura si lo consumen, les agradecería me contaran si sí lo consumen o no, pero en varias partes del país es comestible. Este otro, Hypomyces lactiflorum, comúnmente le dicen trompa de cochino, o trompa de cochino, creo, hongo rojo también. Este sí sé que lo consumen en esa zona. Y algo interesante es que es un hongo que está parasitando a otro hongo. Y bueno, esos serían los que tenemos de Talea de Castro. De Tanetse de Zaragoza también tenemos algunos de esa zona donde hay Pinus chiapensis. Y pues tenemos un hongo alucinógeno que se llama Psilocybe mexicana. Este hongo crece en zonas abiertas. Este es el bosque, bueno, alrededor está el bosque y este es como un pastizal. Entonces ahí lo encontramos todo lleno de estos honguitos. Amanita del grupo Gemata es un hongo tóxico, pero no mortal. También estaba en esa zona. Amanita del grupo Fulva es un poco más de color café anaranjado, nada más que aquí la foto salió muy clara. Es un hongo tóxico, pero no mortal. Luego les voy a compartir algunas fotos que me compartió Kenia. Este hongo que está aquí se llama Sphaerasis crispa. Es súper interesante porque crece muy abundantemente. Y bueno, me compartía también que en zapoteco de esa zona le dicen Bei Halubech, que sería hongo de pino. Y lo cocinan de diferentes formas, en amarillo, a la mexicana, en quesadillas y en tamales. Y bueno, creo que esa es una forma de cocinar de muchos hongos, ¿no? En esta zona. Amanita vaginata, un hongo también comestible. Auricularia auricula judea también es comestible. Todo el género auricularia o estos hongos son comestibles, no hay ninguno tóxico. Les dicen hongos de oreja.
Y pues es semejante al que les dije que lo comían con hoja de hierba santa y asado. Auricularia delicata es el anterior. Este hongo crucíbulo no es comestible, pero pues es importante porque juega un papel dentro de los ecosistemas, se llama crucíbulo o les llaman hongos nidos de pájaro. Trametes versicolor es un hongo que crece en madera. Ericium también es un hongo comestible, muy importante con relación a estudios sobre propiedades que pueden tener, porque se ha considerado un hongo medicinal. Audemanciella canari, un hongo que también me compartió Kenia, que crece en esa zona. Me parece que no es comestible. Calostoma cinnabarinus, pero tampoco es tóxico. Calostoma cinnabarinus, un hongo gelatinoso, tampoco es tóxico. Y algo interesante es que tiene, pues la morfología es diferente, ¿no? Las esporas están aquí adentro de esta bola. Y Calvatia ciatiformes, en estadios jóvenes se consume. Todo esto que ven aquí ustedes son las esporas, la forma en la que se reproducen los hongos, ¿no? Entonces, todo este polvito que ven aquí son esporas que van a germinar y van a dar origen a otro esporoma de hongos. Y bueno, creo que sería todo con relación a un panorama general de lo que podemos encontrar en la Sierra Norte y algunos hongos de la región. Bueno, pues muchas gracias, Vicky, por esta plática. La verdad es que muy, muy interesante todo el marco general que nos diste y luego cómo abordaste los hongos ya propiamente de la región. Ahorita en lo que nos van apuntando sus dudas o sus preguntas en YouTube o aquí en Zoom, los que nos están acompañando aquí en Zoom, bueno, a mí me gustaría hacerte algunas preguntas y también comentar algunas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, de los estudios que mencionabas, bueno, o puntualizabas que en Sierra Norte es donde más se han llevado a cabo estudios de hongos, sobre hongos, pero no sé, bueno, es que normalmente a veces como regionalizamos o generalizamos, ¿no? Es decir, Sierra Norte, cuando a veces más bien los estudios se centran en el municipio de Ixtlán o de Ixtepeji, o bueno, el distrito también de Ixtlán, pero principalmente en la comunidad de Ixtlán, ¿no? A veces, por ejemplo, toda esta zona que pertenece al municipio de Ixtlán, pero que son otras comunidades agrarias como las que conforman parte de la región Xitza, comunidades como Yagavila, Yajila, Tepanzacualcos, Llaneri, de todo este lado que sí forman parte del municipio de Ixtlán, pero bueno, están como parte de su territorio, pues realmente son comunidades aparte. Entonces toda esa zona pues no ha sido a lo mejor tan visitada. De hecho, también no sé qué tan visitado haya sido Tanetxe o incluso Talea, no se diga Yaé y las demás zonas, ¿no? Y ahora hablando, este es del lado del rincón de Ixtlán, ¿no? O parte del rincón de Villalta. Del otro lado también me imagino que falta muchísimo por conocer, ¿no? Pero es interesante. Espero, bueno, más adelantito le vamos a preguntar a Rayo si es posible poner el link del artículo que mencionabas de los nombres en zapoteco, porque me parece que esos nombres están basados principalmente en información bibliográfica precisamente de Ixtepeji, creo, de esta zona de Ixtepeji, pero es interesante, ¿no?, tener esa información y ojalá la podamos compartir ahí el link para que la gente que esté interesada, bueno, pues pueda accesar a ella. También otra cuestión, ¿no?, o en algún momento yo creo que ahorita vamos a poder ver los mensajes y si hay alguna duda. No puedo entrar aquí a revisar. Bueno, si no, mientras, algo que seguramente todo el mundo se pregunta, ¿no? ¿Cómo distinguir un hongo comestible de un hongo venenoso, ¿no?
Esa sería, bueno, una pregunta muy general, pero seguramente va a surgir. También, y bueno, dentro de esta misma pregunta, anteriormente, en la época prehispánica, y pues de hecho sobrevivió a toda la colonia todo este conocimiento tradicional sobre los hongos, pero en algún momento sobrevivió hacia las comunidades indígenas, ¿no? Pero en algún momento el conocimiento, por lo mismo del mestizaje y de las creencias que traían los propios españoles, pues también en la cultura, así como hay zonas que son micófilas, como Oaxaca, a lo mejor, pues también hay regiones, o incluso en las mismas ciudades, ¿no? Que se da esta micofobia, ¿no? Este miedo a los hongos, ¿no? Que como, porque aunque los vean bonitos y todo, pero no se atreven a consumirlos, o incluso llega a haber zonas donde son prohibidos, ¿no? La venta de los hongos por miedo, ¿no? Con respecto a esto, pues bueno, viene también esa pregunta, ¿no? De cómo hacer la diferenciación entre un hongo comestible y un hongo venenoso. ¿Quieres que responda ahora o después? Si quieres ahorita, sí, por favor. Muy bien, pues es complicado decir este hongo se come, este no, con base en los atributos de los organismos. Más bien necesitamos la experiencia, que como bien tú dices, en muchas de nuestras comunidades se da por transmisión oral, de los abuelos a los hijos, a los nietos. Entonces, allí está ese conocimiento y ellos lo adquirieron también a través de sus papás y con la experiencia lo han podido llevar a cabo. Entonces, yo recurro al conocimiento tradicional de cada comunidad. Y por otro lado, pues están los expertos en hongos, ¿no? Los que estudian hongos, que han adquirido su conocimiento a través de guías de campo, a través de trabajos, entre otras cosas. Entonces no hay una fórmula clave, porque un color nos puede llevar a equivocaciones. Aunque sí resulta interesante que mucho conocimiento tradicional sí se basa en ciertas características de olor, de color, entre otras cosas. Pero sí, una fórmula clave no hay. Si no tienes a quién preguntarle, mejor no consumirlo, ¿no? Porque pueden haber intoxicaciones leves, que sería un malestar gastrointestinal, que en cuanto saques todo lo que te hace mal, pues ya, ¿no? Te recuperas. Pero hay intoxicaciones que pueden ser muy graves, por ejemplo, daño hepático, y pues no hay otra forma, ¿no? Más que si pudiera ocurrir un trasplante de hígado sería algo bueno, ¿no? En el mejor de los casos. Entonces, yo creo que hay mucho conocimiento tradicional en la Sierra Norte. Bueno, y creo que gracias a ello es que no se ha oído que existan intoxicaciones. Bueno, al menos yo no he oído que existan intoxicaciones en esa zona como en otros sitios donde dice murió una familia por consumo de hongos, ¿no? Y incluso también pueden haber confusiones con los que ya conocen, porque a veces ocurre que, les decía, les voy a poner un ejemplo, este hongo rojo o amarillo, que en la zona donde yo estoy los conocemos como viadel, no sé qué nombre usen ustedes, puede ser que haya llovido mucho, se decoloró y ya no está con las características o los atributos con los que los reconocen, ¿no? Entonces, sí pueden haber confusiones. Entonces, pues yo recomiendo que consulten con los expertos, los del conocimiento tradicional, la gente que ha consumido, o algunas guías de campo, algunos libros que existen para poder identificarlos, ¿no? Sí, recuerdo que en algún lugar leí que escribía el doctor Gastón Guzmán, que fue tu mentor, decía que el conocimiento, o sea, que la mejor manera era esa, ¿no? Acercarse a los conocedores tradicionales, a los indígenas que recolectan, que durante generaciones han recolectado, y pues con ellos no habrá duda, ¿no? Si los compras con ellos, seguramente no habrá como esta duda de que si son o no son, ¿no? Bueno, ya
pude accesar a los comentarios que tenemos en YouTube. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias a todos los que nos están acompañando aquí en la transmisión. Saludos a los paisanos de Tanetse y a todas las demás comunidades. Bueno, aquí una persona nos dice, buena tarde a todos, Hermilo, MB. La doctora Gabriela Pérez Báez nos dice, yo pensaba que los hongos del género Amanita eran tóxicos, estoy equivocada supongo, ¿podrían elaborar sobre el tema de la toxicidad de este género, por favor? No sé si quieras contestar ahorita o leo otro poco más. Ajá, sí podría, para que no se me olvide. Sí, pues el género Amanita tiene tanto hongos tóxicos como los mejor comestibles que hay. Amanita cesárea, bueno, Amanita cesárea es un hongo originalmente descrito en Europa y allá es muy apreciado por su sabor. Aquí en México tenemos otras especies, pero sí son de este gran grupo, cesárea, que se consideraba un manjar de los césares, de ahí el nombre de cesárea. Entonces, sí, Amanita es un género grande, distintivo por los tamaños que puede presentar, el anillo, la volva, que son estas estructuras que había mencionado en la diapositiva. Y pues, así como tiene hongos deliciosos como Amanita cesárea o Amanita rubescens, también están los más mortales, que no se los presenté en esta ocasión porque no encontré las fotos, pero todas las amanitas blancas que ustedes vean en los bosques son tóxicas mortales, entonces no se pueden consumir. Y con relación a ello, les decía que puede ser que la coloración sea engañosa. Entonces, tenemos también Amanita muscaria, el típico hongo de los pitufos, la roja con escamitas blancas, que son tóxico-alucinógenas porque tienen muscarina y ácido ibuténico. Entonces, esas son las toxinas en esa amanita muscaria. En el caso de las amanitas mortales, está olvidé las toxinas de las amanitas mortales, se las debo. Toxinas. Oye, déjeme averiguarlo y ya les digo, ¿no? Pero en el caso de estas amanitas tóxicas mortales, que serían las blancas, pues sí, lo que provocan es un daño hepático y pues la muerte. Entonces, recuerdo el nombre de las toxinas de Amanita phalloides, por ejemplo, Amanita bispora, las amanitas blancas. Entonces, sí, en un mismo género podemos tener tanto muy tóxicos como comestibles. O alucinógenos, ¿no? Porque decías, Amanita muscaria es alucinógena también, ¿no? Sí, y alucinógenos. Ajá. De hecho, en algún lugar leía que que todo este asunto de los gnomos, de los enanos, de la literatura fantástica europea, viene por este asunto de que la sensación al comer Amanita muscaria es de enanismo, ¿no? O sea, la gente ve todo como muy grande y se ve como muy pequeña, y bueno, de ahí desprendían un poco este asunto de los seres pequeñitos, ¿no? Y ya se quedó así como en la como parte de la mitología o de las historias, ¿no? Y algo interesante es que, por ejemplo, en medicina homeopática utilizan Amanita muscaria para algunas medicinas, que de hecho ya me han dado a mí y funcionan muy bien, pero entonces sí tienen varios usos, ¿no? Este género. Bueno, continuamos con los comentarios y las preguntas. Gabriela Velázquez dice Badiushi, bueno, ahí escribe en zapoteco, a lo mejor más adelante el compañero Rayo nos pueda leer el comentario. Misha Luna Va dice, en la zona serrana de Hidalgo se consume el Lactarius. Blanca Ruiz, hola, muy buenas tardes. Solo quiero decir que esta plática fue muy interesante e informativa. En la Trinidad consumimos los famosos nanacates. ¿Cuál sería el nombre científico de este hongo? ¿Quieres contestar? Sí, yo creo que sería Amanita cesárea. También les dicen nanacate ahí y en varias partes de la Mixteca. Bueno, no sé si
ella podría regresar y ver la foto de Amanita cesárea y ver si sí. Sí, coincide, sí, ¿verdad? Porque Nanacate es como un nombre general náhuatl para hongo, ¿no? Como tal, ¿no? O Sí, sea, de pues, hecho es náhuatl. Y es interesante que los mixtecos y los zapotecos lo usan, ¿no? Bueno, ahí nos habla de que hubo un intercambio de conocimientos de tal forma que adoptamos ese nombre de sí. los náhuatl. Hermilo MB nos dice, en la Lopa consumimos Cantarellus cibarius, lo conocemos como bze, no sé si pronuncié bien bze. Ok, Gabriela Velázquez, ya se me antojó una sopa de bella. Y bueno, no sé si allá. Ajá, bueno, creo que son todos los comentarios que hay hasta el momento. Nada más a lo mejor tratando de abundar un poquito más sobre la cuestión del aprovechamiento. Cuando a mí me ha tocado en algunas comunidades ir a hacer recorridos para colectar plantas y siempre nos encontramos hongos, ¿no? Y los que sí conocen, pues luego van y los colectan, ¿no? A lo mejor no sé si pudieras darnos como algunos tips de cómo se debe de colectar, o sea, cómo no sabemos que el hongo es un organismo realmente muy grande y lo que vemos, el honguito, o sea, el sombrerito con su palito, pues es solamente una parte del hongo, pero de qué manera hacer esta colecta lo más sustentable posible o sin dañar, ¿no? Sí, muy bien. Lo que yo he visto que hacen muchas personas es cortarlo de la parte del piecito con un cuchillo sin tomar la parte de abajo. Y entonces, de esa manera no dejan descubierto el micelio, que sería el verdadero hongo, ¿no? Como bien dice Kenia, el sombrerito y el palito es como una analogía al fruto de un árbol, ¿no? Solamente estamos recolectando el esporoma o el cuerpo fructífero, pero el verdadero hongo está debajo del sustrato, como un algodón. Entonces, el cortarlo de la parte media del piecito y la parte del sombrerito, pues ya estamos cuidándolo, ¿no? En otras situaciones en donde toman un poco más abajo, lo que normalmente he visto que hacen es cubrir el micelio para que no se deshidrate y ya pueda al siguiente año fructificar otra vez nuestro hongo. Entonces esas son buenas prácticas de recolección que he visto que hacen algunas personas con quienes he tenido la oportunidad de salir a colectar hongos para consumo. Y pues Sí, ya de también esas... recuerdo que hay que hiciste un video también sobre eso. Yo creo que también vamos a tratar de ponerlo en algún link para que en algún sitio de aquí del canal, para que también si lo quieren ver, pues, bueno, tengan esa información. Bueno, por el momento creo que sería todo. Vamos a bueno, dar paso. quisieras decir de las amatoxinas. Son amatoxinas las toxinas mortales de las amanitas que provocan daño hepático. Ok. Ok, Con relación entonces, a la pregunta anterior. ok, muchas Ya, gracias, gracias, Vicky. Bueno, pues vamos a avanzar con la siguiente plática de Olivia Ayala. Más adelante también habrá otra sesión de preguntas, igual si se siguen sumando las preguntas, pues bienvenidas. Y también la doctora Vicky nos acompañará también para resolver más dudas. Bueno, Olivia Ayala Velázquez es bióloga egresada, Vázquez, disculpen, es bióloga egresada del Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca, con especialidad en agroecología, maestra en biociencias por la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del IPN, candidata a doctora en ciencias de la biología por parte del Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria, Tamaulipas. Los trabajos que ha realizado son principalmente en la Sierra Norte de Oaxaca. Ha impartido talleres de cultivo de hongos a grupos de mujeres en Santa María, Mixixtlán, y ha realizado las siguientes investigaciones: hongos silvestres comestibles con uso potencial en Santa María, Mixixtlán, macrohongos asociados a Abies guatemalensis y Abies jiqueli, o sea, a los abetos o yameles, en Santa María Latubi, boletales comestibles de la Sierra Norte y estudios taxonómicos sobre los boletales de la Sierra Norte de Oaxaca. Tiene 3 artículos científicos publicados como resultado de sus investigaciones. Bueno, sin más, le damos el micrófono a la bióloga Olivia Ayala.
Muchas gracias, Kenia, por la presentación y muchas gracias por la invitación. Bueno, yo les voy a hablar sobre la diversidad e importancia de los hongos boletales de la Sierra Norte de Oaxaca. Ya están, bueno, ya estoy compartiendo mi pantalla. ¿Me podrían decir si ya la están viendo, Kenia, por favor? Sí la vemos, nada más si le puedes dar presentar para que se vea completamente la diapositiva. Claro. No sé si estás teniendo problemas con la... Sí, ya le di compartir pantalla y no me da presentar toda la pantalla. Ok, si quieres igual salte de presentar y vuelve a entrar a compartir pantalla, lo mejor es eso. Ok. Ahí. ¿Ya? Sí, ya, Sí. ya se ve. Gracias. Ok. Bueno, perdón por la tardanza. Bueno, yo les voy a hablar sobre la diversidad e importancia de los hongos boletales de la Sierra Norte de Oaxaca. Bueno, como bien sabemos, México tiene una vasta riqueza biológica y cultural enmarcada dentro de una compleja geografía que permite abarcar todos los tipos de ecosistemas que existen a nivel mundial. Y Oaxaca es uno de los estados privilegiados que tienen este tipo de ecosistemas. Y sobre todo la Sierra Norte de Oaxaca, que presenta una compleja geografía y lo cual le permite tener una gran diversidad de plantas vasculares sobre todo, y justamente en este tipo de vegetaciones y con estas plantas es donde se asocian los boletales. Las principales vegetaciones y que lo vuelven interesante, la Sierra Norte de Oaxaca presenta diversas vegetaciones, ya que tiene una altitud de gradiente bastante amplia que va desde 1600, donde tiene bosques, tiene selva alta perennifolia, posteriormente va mezclándose con bosque mesófilo de montaña, hasta llegar a una altitud de 3200, donde podemos ver bosques mixtos de coníferas, donde están los abecos que normalmente vemos en los municipios de Santa Catarina Ixtepeji, en La Chatao y un pequeño relicto en el Cerro Sagrado de los Mijes, en el Zempoal. Y desde luego tenemos un pequeño relicto de bosque de Pseudotsuga que está en el municipio de Santa Catarina Ixtepeji. Este bosque llega hasta Oaxaca, ya que empieza desde Coahuila. Entonces son pequeños relictos, creo que quedan aproximadamente como 30 árboles en el municipio. Y justamente esta amplia distribución de diferentes vegetaciones de la Sierra Norte permite una gran distribución de estos hongos boletales. Bueno, antes de entrar de lleno a la diversidad de los hongos boletales en la Sierra Norte, vamos a empezar por ¿qué es un hongo boletal? Bueno, un hongo boletal se caracteriza principalmente porque presenta un sombrerito y un pie,
presenta una parte, bueno, estos hongos normalmente son carnosos y putrescibles, son bastante chonchitos. De hecho, en la zona Mije, bueno, en especial en Mixistlán le dicen tupus, que significa como hongos gordos que están a orilla del camino, porque tienen un contexto bastante ancho, y la parte del himenóforo donde tienen tubos, como bien Vicky nos presentó hongos principalmente laminares. Bueno, los hongos boletales en vez de láminas tienen estos poritos. Y esta es la parte fértil, digamos que aquí están las semillas, que se les llaman esporas, que son las que caen y ya vuelven a crecer otros hongos. Bueno, este es el concepto que normalmente todo el mundo tiene, que los hongos boletales solo tienen poroides. Sin embargo, con la nueva clasificación filogenética, actualmente ya no solo vemos hongos con poros, también ya vemos algunas familias, incluso algunos géneros de la familia Boletaceae tiene el himenóforo laminar, como este Erythrophyloporus que podemos ver acá. Y tenemos otros hongos que son hongos, se les llaman hongos hipógeos. Son hongos que están enterrados y entonces hay que rascar con un rastrillo para encontrarlos, y se asocian principalmente con pino, con encino, dependiendo de la familia y el género al que pertenecen. Por ejemplo, esta que podemos ver acá se llama alcoba y se asocia normalmente con alnus. Me parece que en la Sierra Norte le dicen, bueno, al menos en la zona Mije le dicen palo de águila, y que están principalmente en el bosque mesófilo y en bosque de cuercos. Tenemos a cércula, que crece en bosque, en selvas principalmente, y si se dan cuenta, en vez de tener láminas o poros, tiene como espinitas. Y tenemos hongos que son subhipógeos, que están semienterrados, como es escleroderma, y tenemos calostoma, que mostraba Vicky en su presentación. De hecho, es comestible en la zona Mije, principalmente en Mixistlán y en Tlahuitoltepec, Mije. Bueno, una vez que ya sabemos qué son los hongos boletales, entonces ahora ya podemos hablar de ellos. ¿Qué se ha hecho en Oaxaca? Bueno, los estudios de boletales empezaron en los años 1964. Unos franceses vinieron a hacer un recorrido en diversos puntos de México, entre ellos Oaxaca, y reportaron 2 especies para la Sierra Norte. Weldon y Guzmán, en 1978, la doctora también ya lo había presentado, es uno de los trabajos importantes, ya que abarcó toda la parte del Papaloapan, un poco de la sierra. Matías Romero principalmente abarcó esta parte del istmo y un poco de la cañada, donde reportan algunos boletales. Posteriormente ha habido varios trabajos, por ejemplo, la del doctor Garibay Origel, Origel es con J, perdón. Ha hecho trabajos importantes para Ixtlán de Juárez, donde ha reportado los hongos comestibles, entre ellos algunos boletales, y también algunos nombres, como se denominan en zapoteco. Hasta el 2015 solo había 34 especies para Oaxaca. A partir del 2016, Ayala Vázquez hizo un trabajo para todo el estado de hongos asociados a quercus, hongos boletales asociados a quercus, donde obtuvo muchas especies nuevas para la ciencia y también nuevas para el país, y desde luego especies nuevas para el estado. Posteriormente, del 2016 al 2020, hemos estado haciendo varios trabajos, y la más reciente que estoy terminando es la tesis de doctorado, y hemos hecho varios aportes donde hemos encontrado muchos hongos interesantes, por supuesto. Tenemos este hongo
muy padre, es un hongo azul que le llamamos Aureoboletus garcía, se lo dedicamos al doctor Jesús García, que ha sido el pionero de estos hongos en México, que lleva 38 años estudiándolos. Estos son algunos hongos que hemos publicado como nuevos registros para México. Bueno, en México se han descrito 276 especies de estos hongos. Y en Oaxaca, hasta el momento, tenemos 125 especies de estos hongos para el estado. Y como bien lo dijo Virginia, la región más estudiada ha sido la Sierra Norte, desde luego se refleja también en los hongos boletales. Tenemos 109 para la Sierra Norte. Pero comparado con toda la diversidad que tenemos en la Sierra Norte, esto ha sido nada. Ya que aquí podemos ver en punto negro los municipios más muestreados. Bueno, yo en especial he muestreado más Santa Catarina y Ixtepeji por el acceso y la facilidad que nos han dado los comisariados de bienes comunales. Ixtlán de Juárez también es un municipio que ha sido bastante muestreado, y en menor cantidad la Chatao, Jiacuí, unas 2, 3 especies. También para la parte del distrito de Villa Alta, para Camotlán hay como 3 especies reportadas. Y para toda esta zona del Rincón de la Sierra no hay nada reportado, y sin embargo es una zona muy interesante, ya que está la Chinantla, que es una región bastante interesante porque tiene un alto grado de endemismo en cuanto a plantas, y según la teoría, pues si las plantas presentan endemismo, hay un alto nivel de endemismo en hongos también. Para la zona Mije, las zonas que se han estudiado es Santa María Mixistlán, porque soy de allá, entonces he tenido la facilidad y conozco toda la zona, entonces hemos muestreado allí desde hace 10 años. Totontepec en menor cantidad, y Santa María Tlautoltepec también en menor cantidad, principalmente la agencia de Santa María Yacochi, que presenta una vegetación bastante interesante, bosque mesófilo de montaña, bosque de quercus, entre otras pequeños relictos, porque esta comunidad en especial se dedica a la tumba, quema y rosa, entonces han ido acabando con los bosques originales. Bueno, las vegetaciones estudiadas principalmente pues ha sido el bosque mixto de coníferas, como ya les mencioné, en estos municipios de Ixtlán de Juárez. El bosque mesófilo de montaña que se ha muestreado ha sido principalmente en la zona Mije, el bosque de quercus en el distrito de Ixtlán, el bosque de Pinus quercus también ha sido un poco en los 3 distritos. Y les presento algunos hongos por vegetación. En el bosque de Pinus tenemos este hongo que se parece mucho al hongo duraznito que mencionaba la doctora. Es comestible también, es muy rico, de hecho al cocerlo se vuelve como carne enchilada y tiene un sabor bastante agradable. Esta la hemos colectado en Santa Catarina Ixtepeji porque se asocia principalmente con el bosque de Pinus. El Suillus tomentosus tiene una distribución bastante amplia, ya que lo hemos encontrado en bosques de Pinus, en bosque mixto de coníferas y en bosques mixtos de pino encino. Aquí tenemos la diversidad del bosque mixto de coníferas, que son los abetos. Tenemos el Herocomelus truncatus, que es comestible. El Boletus smithii es comestible. Yo sé que no lo consumen los de Ixtepeji, pero es comestible en otros lugares. El Boletus del complejo Edulis es el que se consume en la región, tanto en Ixtlán, lo consumen también en Yalala, que es un municipio del distrito de Villa Alta, y desde luego lo consumían hace 20 años y hemos estado rescatando para que la gente vuelva a consumirlo en Santa María Mixistlán, porque se ha perdido la tradición de consumo. Los jóvenes
al emigrar y todo eso han ido perdiendo esta tradición. El bosque de Quercus es una de las vegetaciones más abundantes en cuanto a diversidad de estos hongos, tanto en la Sierra Norte y también para diversos puntos del país, así lo han reportado algunos micólogos como el doctor Jesús García Jiménez, el doctor Ricardo Valenzuela para el Estado de México, son las vegetaciones más abundantes. Y el bosque mesófilo de montaña es muy importante, ya que en la Sierra Norte está concentrada la mayor parte de este bosque. Sin embargo, hay mucho que estudiar y muchos, como es el caso de Camotlán, que están reemplazando el bosque original por potreros. Entonces, seguramente hay muchos hongos que se están yendo sin conocerlos, ¿no? Entonces, sí, es importante conocerlos, sobre todo porque hay muchos que son comestibles y que en un futuro se les puede dar un uso económico para la región. Por ejemplo, Calostoma cinnabarinum en la zona mije, en Tlahuitoltepec le dicen Nashtuch, que significa huevos de tierra. Inclusive lo comen crudo. En Mizitlán solo lo consumen 2 familias y mucho, pero lo consumen asado. El Suillus spraguei es muy interesante esta especie, ya que solo se asocia con aves, con Pinus chapensis, que se distribuye principalmente en toda esta zona del Rincón de la Sierra, parte de Villa Alta, Camotlán y sobre todo en la zona Mije Media, que es la zona cafetalera, y afortunadamente han conservado muy bien sus bosques. Y aquí podemos ver que todavía hay hemos encontrado muchas especies que son nuevas para la ciencia y que pues estamos trabajando en ello para que salgan. Tenemos el bosque mixto, que es Pinus quercus y Quercus pinus. Este bosque es también una de las vegetaciones con mayor riqueza de estos hongos y presenta varios hongos comestibles, como tenemos el Exinum albellum, Aureoboletus betula, que ya ha ido cambiando de nombre, así como muchas otras familias. El año pasado todavía estaba en Myoporus, pero este año ya salió el artículo y ya ahora es Aureoboletus betula. Bueno, aquí podemos ver las similitudes que tienen las vegetaciones más estudiadas. Se dan cuenta que solo se han estudiado principalmente 6 vegetaciones. La selva alta no se ha muestreado por nada, entonces falta muchísimo que hacer. Y como vimos en el mapa, solo han sido pellizcadas de la región gigante y toda la diversidad impresionante que se tiene en la región. Bueno, el bosque de Quercus, el bosque de Quercus pinus y el bosque de Pinus quercus, que el quercus es el encino, tienen similitud en cuanto a diversidad de estos hongos, ya que comparten el encino. El encino habita en estas vegetaciones y muchos de estos hongos se asocian con este árbol para crecer. En cuanto al bosque mesófilo de montaña, el bosque mixto de coníferas o de abetos y el bosque de pino tienen similitud porque comparten el pino. Y el género más amplio es el Suillus, ya que el Suillus se asocia únicamente con pinos, con diversas especies de pinos. Hay unos que son específicos como el Suillus spraguei que les comentaba, que solo se asocian con Pinus chapensis, y hay otros que son bastante promiscuas. Asocian con todo tipo de pinos. Bueno, ¿qué importancia tienen estos hongos? ¿Por qué estudiarlos? Sobre todo en la Sierra Norte. Bueno, entonces el 21% de los hongos estudiados y conocidos hasta el momento tienen una importancia del 21% porque son comestibles. Actualmente en la región solo se consumen como 5, pero el resto es de uso potencial, entonces se puede aprovechar. Y la mayoría son ectomicorrícicos. La doctora ya les explicaba en su charla, bueno, más adelante
vuelvo a comentarles, pues que es esta asociación que forman las plantas con los hongos, donde tienen un beneficio mutuo. Bueno, tiene una importancia alimentaria, ya que en muchas comunidades de la Sierra Norte se consumen, y se consumen de diferentes maneras. Algunos lo prefieren en quesadillas. Aquí podemos ver una quesadilla de amanita, que en la zona Mije se le llama paú. Al hongo en general se le llama mush, pero cada hongo va teniendo un nombre en especial. El complejo cesárea se llama paú. Los boletáceos en general les dicen tuputs, ya sea que sean tóxicos o comestibles, les dicen tuputs. Aquí podemos ver unos calostomas asados que están acompañándolos con carne enchilada, una ensalada y cantarelos. Entonces, en diferentes puntos de la zona Mije principalmente, se consumen en amarillo, en tamales, inclusive nos comenta una señora que hace unos 40 años utilizaban para curar la gripe y tos. Hacían un caldo ya sea de boletus o de amanita, y se lo tomaban lo más caliente que se podía con chile canario, porque según ellos así expulsaban todas las flemas y se curaban más rápido. Bueno, ¿qué beneficios tienen estos hongos en cuanto a nutrientes? Pues tienen grandes nutrientes, ya que comer hongos es como comer carne. Tienen proteínas, tienen carbohidratos y grasas. Este cuadro lo tomamos de Robles Fuentes, que se enfocó principalmente a Fistulinella wolffiana y menciona al grupo Boletus, pero no menciona qué especies. Bueno, también tienen una importancia ecológica y forestal. Como bien ya les comentaba la doctora Virginia, tienen una importancia ecológica porque ayudan a degradar todos todo lo que va dejando el bosque. Si no, ya tendríamos allí un buen de cosas en el bosque, todos los animales muertos, todo eso. Los hongos junto con bacterias y otros bichitos ayudan a degradar esto. Y también importancia forestal, ya que, por ejemplo, el pino es maderable y es muy importante para la zona, y el encino, por supuesto, también es muy importante. Y entonces, estos hongos se asocian. Estos hongos crecen con estos árboles, entre otros árboles como el alnus, el abeto, pseudosuga. Entonces, lo que hacen es que el árbol le facilita algunos nutrientes al hongo, que es principalmente el carbono, y el hongo le facilita algunos nutrientes al árbol. Y la importancia económica, desde luego, en algunas comunidades como Cuajimoloyas ya aprovechan estos hongos. Quizá no todos los que se reportan en este trabajo, pero sí al menos unos 8 o 10 especies de estos, por la feria que hacen cada año. Entonces ya hay un aprovechamiento económico y que se podría dar en un futuro para otras regiones y otras comunidades. Pues eso sería todo, y pues agradezco a todos los que participaron para hacer posible esta investigación, principalmente a los comisariados de bienes comunales de las diferentes localidades de la Sierra Norte. Bueno, pues Olivia, muchas gracias por tu presentación. La verdad es que muy interesante. Es también bastante emocionante saber que hace falta mucho por descubrir, por estudiar, ver ese mapita a pesar de que, como mencionan, la Sierra Norte es la región mejor estudiada o conocida en cuanto a hongos de Oaxaca, al ver tu mapa y ver que nada más son algunos sitios muy puntuales, o sea, es entender un poco todo lo que falta por conocer, y bueno, la importancia también de conservar estos bosques asociados, ¿no?, a estos hongos, porque pues prácticamente si desaparecen los bosques, desaparecen los hongos, y bueno, viceversa, porque están unidos, pero entonces también pues los desconoceríamos, ¿no? Y también cobra más relevancia también el rescatar el conocimiento tradicional que se tiene de los hongos, cada quien en su comunidad,
intercambiar información con los conocedores hacia adentro de las comunidades, difundirla, visitar hacer recorridos en los bosques con gente conocedora, con jóvenes. También creo que las ferias de los hongos que se han hecho últimamente, bueno, este año por la pandemia, ¿no? Pero, por ejemplo, en Coajimoloyas, ¿no? La feria, también en Atatlauca, en la Mixteca también creo que hay otra feria. No sé si hay en otro sitio, pero esos dos sitios son, pues bueno, unos espacios muy interesantes para aprender de los hongos y pues empezar a revalorar toda ese conocimiento. También me llama mucho la atención la variedad de guisos, ¿no? que la gente consume o como los prepara. Y bueno, de hecho, por ejemplo, en la familia somos micófagos porque nos encanta comer los hongos, los comemos, no es típicamente el amarillo, que es muy rico, pero también de otras formas. Y por ejemplo, el Lactarius, el hongo de leche, a mí se me hace como un hongo que hasta podría ser gourmet porque el sabor es tan fuerte, pero a la vez es bastante delicado y se puede combinar con muchos ingredientes y puedes, bueno, experimentar ahí, ¿no? Entonces, bueno, hay mucho por conocer, ¿no? Voy a revisar los mensajes de aquí del YouTube para ver si hay más dudas y saludos. A ver, Jorge Velasco nos dice, muy buena plática y muy buenas fotos, saludos. Saludos, Jorge. Creo que es mi primo. También Becada Tortuga, muchas gracias. Muy interesante la etnomicología. ¿Tienes proyecto de formación en etnobiología en Oaxaca, en universidades públicas? Me imagino que pregunta, ¿no? Si hay algún proyecto o algún plan de estudios en etnobiología en Oaxaca, en universidades públicas. Pues la verdad no sé. Bueno, por ejemplo, en el ITBO, que antes era ITAO, se llevaba la clase como una materia, pero no sé si ahorita esté como tal no sé, un plan de estudios, ¿no? Específicamente en eso, ¿no? No sé si ustedes conocen algo sobre eso, ¿no? No, en el ITBO siguen con el mismo plan. Los trabajos que se han hecho de etno ha sido por Marco Antonio Vázquez Távila, pero actualmente, bueno, más bien en los últimos años ya no como que se ha desaparecido un poquito, no sé si siga enfocándose en eso. Entonces, era el que se encargaba de dirigir a alumnos tesistas principalmente que querían o estaban interesados en la etno. Yo creo que más bien sería con otros doctores como la doctora Montoya en Tlaxcala o el doctor Garibay Origel en la UNAM, la doctora Amaranta, son las que trabajan etnomicología. Ok. Julieta Álvarez Manjarres dice muchos saludos, Olivia. Gracias, Julieta. Muchas gracias, feliz día y larga vida con salud y alegría de parte de Becada Tortuga. ¿Qué más? Bueno, por aquí parece que son todos los mensajes que tengo por el momento. También, no sé si con respecto a los hongos que has estudiado, bueno, ya se había comentado un poquito esto, bueno, en general, sobre los hongos en general, más bien. Es una pregunta que creo que también se le iba a hacer a la doctora Vicky, pues se me fue. ¿Por qué los hongos son más cercanos a los animales? ¿O por qué son más cercanos a nosotros los hongos? ¿No? ¿Cuál es la razón? Si hay para quien no sepa esta información, me imagino que ha de ser interesante conocer. Sí, claro. Pero espera, creo que en el chat están diciendo, Julieta había hecho una pregunta. A ver, aquí ya me la pusieron, es que no la logré ver. A ver, sí, dice Julieta Álvarez, ¿encuentras diferencias en la composición de especies de hongos dependiendo del tipo de vegetación? Sí, por supuesto que sí.
En las diapositivas traté de ponerles como los hongos específicos de cada vegetación, por ejemplo, en el bosque mixto de abetos, encontramos el Herocomelus truncatus, solo allí, no se encuentran en ninguna otra vegetación. El Boletus smithi también es exclusivo de esta vegetación. En el bosque mesófilo, creo que los más exclusivos son el bosque mixto de abetos y el bosque mesófilo de montaña. Son los más exclusivos, porque de allí las otras vegetaciones, bueno, y también el quercus, tiene algunas especies bastante exclusivas como Cacoporus, que es un género nuevo que se describió el año pasado en Tailandia y lo encontramos en bosque de quercus asociado con Quercus cytophila. Entonces, sí hay especificidad en ciertas vegetaciones. Los que son como un poco más, como que abarcan un poco más de tipos de vegetación son el Suilus, pero precisamente por el Pinus, que tiene una distribución bastante amplia, porque el Pinus lo podemos encontrar desde 3.200 metros hasta hay Pinus sobre el nivel del mar, como es el caso de Veracruz y Tamaulipas, que se encuentran a 50 metros sobre el nivel del mar. Entonces encontramos suilus asociados a esos árboles. Entonces hay un poco de todo. Por supuesto que hay especies muy específicas o géneros específicos, pero hay géneros y especies que tienen una amplia distribución. Bueno, creo que no hay otra pregunta por aquí. Bueno, no sé si la doctora Vicky nos quiera comentar algo sobre si hay algún estudio, un plan de estudios en alguna universidad pública que trate específicamente sobre etnobiología o etnomicología, que ella conozca. No, creo que no conozco ninguna. Como un plan de estudios como tal, no. No, definitivamente no. Aquí en Oaxaca. Bueno, allá en Oaxaca. Sí. Sí, no sé si en estas universidades comunales que están abriendo, que bueno, son proyectos alternativos de educación que realmente obviamente no se llamaría quizá etnobiología ni etnomicología, pero a lo mejor ahí retomen pues como tal, como un plan de estudios, ¿no? Bueno, por aquí nos hacen otra pregunta. Saludos desde el Istmo de Tehuantepec. En algunas comunidades consumimos un hongo llamado oreja de ratón. Sería interesante saber en qué comunidades, ¿no? Porque el Istmo tiene una variedad igual de ecosistemas, para saber más o menos de qué ecosistema viene ese hongo. No sé si quieran comentar algo sobre los hongos de esa región. Para el istmo, tristemente no hay mucho que contar, no se ha hecho estudios. El doctor Guzmán reporta como 3 especies para Matías Romero. Es todo lo que hay. Estudios actualmente, creo que nadie está enfocándose ahí. En la costa sí está el doctor Villarroel, pero en el istmo creo que no hay nadie que esté trabajando. No hay estudios aún. Okay. Bueno, de la región Istmo sí teníamos algunas colectas. ¿Te acuerdas, Kenia? Cuando anduvimos muestreando por esa zona. Sí, de Matías, sí. De Matías Romero, Ciudad Ixtepec, etcétera. O sea, sí hay material, sí hay colectas, pero sí nos faltaría que alguien los determinara. Sí, hay mucho por hacer. Bueno, si tienen boletazos, me los pueden hacer llegar. Pues vamos a buscar en dónde están, porque los habíamos guardado en un sitio y ya luego no supimos bien qué pasó con la colección. Pero sí, yo tengo algunos, podríamos compartírtelos. Y por ejemplo,
Eso es algo viable. No sé si alguien en una comunidad de cualquier parte de Oaxaca, o en especial de la región Xitza o de la Sierra Norte, tiene un hongo y que quiere saber qué es, si se come o no, cuál sería como qué podría hacer, a dónde podría acudir, o si lo podría colectar y, o sea, hacérselos llegar a ustedes o a alguna otra institución. Como qué podría hacer en ese caso. Bueno, para comenzar tendría que haber una buena foto en todos los ángulos del hongo, tomándole al sombrero, al pie, inclusive el micelio, el color del micelio, porque en muchos grupos es importante el color del micelio. Entonces tendría que hacer una buena colecta, un buen secado, que no se le vaya a honguear, porque si no se deshidrata bien, se honguean, le salen otros hongos micros, ¿no? Entonces, tendría que hacer eso y luego puede envolverlo en papel periódico si no tiene, normalmente lo envolvemos en papel encerado, pero pues si no, en periódico está bien, con que esté bien el secado, y pues igual y si no los podría hacer llegar, o lo más cercano es el ITAO, bueno, ahora ITBO, con el profesor Hugo León, es el encargado del herbario, entonces igual y él puede contactarnos, cosas así. ¿Hay alguna base de datos abierta o algún sitio como como una colección micológica virtual que se pueda accesar y ver? No sé, me imagino algo así como datos abiertos de la UNAM, que entra uno a ver ejemplares de las plantas, ¿no? Ahí montados. ¿Hay algo así para hongos? Bueno, lo que hay son los listados que han estado haciendo en diversos estados. Conavio ha estado haciendo listados. Bueno, lo hacen los investigadores, pero lo publica Conavio, y en su página tiene algunos listados de diferentes estudios en diferentes puntos del país. De Oaxaca creo que aún no. Pero así con fotos de ejemplares o de hongos como tal no hay, o sea, para ver las imágenes, ¿no? De los hongos, no solo el nombre científico, sino que hay. Todavía no, así como el de las plantas, no, aún no. Esperemos que en un futuro la maestra Elvirita, encargada de la UNAM, le dé tiempo a hacer eso, porque es o el doctor Ricardo Valenzuela del Politécnico, porque son las colecciones más grandes que hay. Porque en el tecnológico, por ejemplo, el doctor tiene 22,000 ejemplares, pero los ha ido colectando con sus recursos porque la institución no le brinda recursos, y muchos se han echado a perder, sobre todo por el tipo de clima que hay allá. Entonces, una base de datos, no, imposible, porque no tiene un técnico que le ayude a hacer esas cosas. Es talacha que hacer, y sí es importante, pero todavía no hay nada. También nos pregunta Misha Luna, de los hongos que comenta la doctora Olivia, ¿cuáles se pueden cultivar? Los boletáceos, hasta el momento, en México todavía no se ha hecho nada al respecto. Uno, porque es muy complicado, porque son hongos ectomicorrízicos que necesitan a la planta, y entonces, por ejemplo, los hongos que consumimos no son ectomicorrízicos, por eso es que son lignícolas algunos, entonces es muy fácil de cultivar, porque solo se necesita el sustrato, pero en este caso, los boletáceos, al ser ectomicorrízicos, es complicado llevarlos al laboratorio y tratar de producirlos. Han hecho trabajos en Guatemala, hicieron un trabajo de Boletus complejo edulis, sí creo que solo eso. Entonces trataron de aislarlo y todo. Entonces, los chinos están haciendo muchas cosas, pero ellos tienen una tecnología impresionante porque tienen viveros, tienen todo, algo que en México pues no tenemos. Entonces, aquí en México aún no se hace nada, porque es lento y complicado. Se necesita mucha infraestructura para tener todo, un vivero y todo el laboratorio para poder producirlo.
¿Por qué es tan complicada el cultivo de los hongos? Porque, bueno, la mayoría de las personas a lo mejor está familiarizada con los champiñones, con el hongo Pleurotus, el blanco, los que normalmente conseguimos en cualquier mercado, ¿no? Supermercado, pero ¿por qué es tan complicado, por ejemplo, que, no sé, la manita cesárea o lactarius pudieran ser eh, cultivados? Tienen el mismo problema que los hongos boletales, son ectomicorrícicos, y todos los hongos, al ser ectomicorrícicos, es complicado aislarlos. Por eso es que no se han cultivado. Porque Lo que requieren... hacen, perdón, lo que hacen en Europa, por ejemplo, es silvicultura. Tienen grandes extensiones de bosques donde manejan algunos boletáceos, principalmente el edulis, que tiene una importancia económica en todo el mundo, y algunas trufas, que las trufas tienen pues mucha demanda en Europa. Y es lo que han hecho, plantar principalmente, creo que pinos y algunas otras algunas especies de la familia Fagaceae. Solo así lo han logrado. Entonces en México... por cierto, sí, espera. El año pasado conocimos a un señor en la Sierra Sur, a unos como a 10 kilómetros de San José el Pacífico, y entonces él nos comentaba, él tiene un terreno muy grande y lo tiene muy conservado porque se dedica a bajar proyectos y todo eso. Él solo creo que lo apoya una asociación. Entonces él nos comentaba que él ha estado haciendo algo parecido desde hace tiempo, pero lo que hace es, se encuentra un boletáceo, lo licúa y entonces va y lo dispersa en el bosque para asegurar que el próximo año o en unos 2, 3 años salgan en ese lugar. Es lo que han hecho, justo lo que están haciendo en Europa. Entonces es lo que se podría hacer en la Sierra Norte si alguien quisiera explotarlos de manera sustentable. Entonces, si tienen, porque en muchas comunidades, por ejemplo, en la región Mije ya no es por mancomunados, son pequeños propietarios, entonces puedes hacer en tu terreno lo que se te hinche la gana, ¿no? Entonces podrían hacer eso porque es mucho más fácil disponer del terreno y todo eso y producirlo. Ok. Aquí también tenemos la participación de Lorenzo Tlacael Lambertino. Dice, hola, soy micólogo informal basado en Sierra Sur. ¿Cómo se le hace para empezar a contribuir al catálogo científico? Tenemos muchos hongos en esta zona y seguro hay algunos nuevos a la ciencia. Lo ideal es que se acerque con algún micólogo de alguna institución. Para la Sierra Sur, pues tendría que ser el doctor Villarroel, que está en la UMAR, o podría escribirle por correo a diversos micólogos que estén interesados en ir en la zona a muestrear, y eso es bueno, porque a veces lo más complicado de ir a muestrear, sobre todo aquí en Oaxaca, que tienes que pedir permiso, es el contacto. Entonces, podría hacer eso, contactar a micólogos para que vayan a la localidad. Sí, o a lo mejor hacer un poco de lo que comentaban hace rato, ¿no? Colectarlo adecuadamente, tomar fotografías, tener el ejemplar, ¿no? También para enviarlo a alguna colección. También a lo mejor pudiera ser, ¿no? Sí, pudiera ser. Sí, y también supongo que lo más conveniente sería contactar a varios, ¿no? Porque Oaxaca es enorme y yo creo que necesitamos hacer equipo para poder abarcar, porque definitivamente uno solo no va a poder. Entonces, aprovechamos este espacio para invitar a los jóvenes que quieran estudiar biología, que la micología es un área inexplorada, es decir, no nos alcanzarían, creo, la vida para poder conocer a todos los hongos que están, ¿no? Entonces, pues sí, aprovecho el espacio para invitar a los jóvenes a que estudien micología. Sí, Bueno, sobre Sí, todo perdón, sobre todo por esta parte que les comentaba, que en muchas comunidades como en Camotlán he visto cambios drásticos que están tumbando bosques originales para convertirlos en zona ganadera.
Entonces se está perdiendo mucha vegetación y sobre todo el bosque mesófilo de montaña. Entonces sí necesitamos hacer equipo para hacer estudios, porque se están perdiendo muchos hongos sin conocerlos. Sí, sí, también creo que aquí cabe un poquito retomar lo que comentabas en tu presentación, Olivia, sobre que en las zonas cafetaleras, bueno, se ha mantenido un poquito más la cobertura, ¿no? Los bosques o los ecosistemas aledaños se han mantenido más precisamente por la presencia del café, ¿no? Y creo que al menos en la región Shitza, donde se produce café, pues eso también ha colaborado o ha contribuido para que se sigan teniendo estos ecosistemas aledaños, y pues creo que, como menciona también la doctora Vicky, pues sería ideal que los jóvenes se involucraran en conocer las especies de hongos que hay ahí, ¿no? En hacer estudios para eso. Tenemos otro comentario aquí en YouTube. Okay. Dice Yaot Hikuri, nos dice, viveros de hongos existen, sería increíble tener algo así en México. Saludos desde Jaltipán, Veracruz. Viveros de hongos, me imagino que a lo mejor como se cultiva el champiñón. Pues de hecho en Jalapa hay varios, que está la empresa Altepec, creo que se llama Altepec, la empresa productora de champiñones y setas que está ahí como a 5 kilómetros de Jalapa, en Las Vigas, y son invernaderos. Claro que tiene otro sistema porque hay que mantener una temperatura de 20 a 24 grados, pero ya existen por empresas. Sí, y bueno, para esos hongos ya conocidos, ¿no? Como mencionaban, ¿no? Sí. Sí, claro, para los hongos silvestres no, todavía no hay. Sí, sí, sí. Bueno, pues hasta ahorita esos son los comentarios que tenemos. No sé si el compañero Rayo tenga alguna duda, alguna pregunta, quiere hacer algún comentario. Hola, muchas gracias, Kenia. Pues yo tengo curiosidad sobre los hongos alucinógenos. No sé qué nos pueden compartir sobre ese tipo de hongos. Existen en la Sierra Norte, en la Sierra Juárez, y se usan, hay como un uso medicinal, ¿no? Como en lo que sabemos de Huautla, ¿no? De la zona mazateca, con María Sabina y todo eso. O sea, ¿qué se sabe de los hongos alucinógenos en la sierra? Hola, bueno, pues de que crecen ahí, sí crecen ahí. Hemos encontrado psilocibe mexicana, que es el que les puse en la presentación, en Tanetse de Zaragoza, psilocibe cubensis, en la zona de la Chatao, otras especies, psilocibe fagícola, súper interesante porque fue descrito de un bosque de Fagus, pero está ahí en Benito Juárez junto con avies, cosa súper interesante. En el mesófilo, por supuesto, tenemos varias especies. Entonces, de que sí crecen en la región, crecen en la región. Pero con relación al uso tradicional, parece que no hay registros, al menos con las comunidades zapotecas. Donde sí hay registros, pues obviamente es en Huautla de Jiménez, que fue donde se redescubrieron, y también en la Sierra Sur, en la zona Mije, y me parece que con los chatinos hacia la Mixteca. En lo poco que he investigado, porque tampoco no he buscado exhaustivamente, al menos entre los zapotecos de Sierra Norte no hay registro de su uso. Con relación a los chinantecos sí, pero no sé por qué o estaba muy restringido el uso o ya no se le dio continuidad o de plano no los usaban, pero de que los tienen, los tienen. Entonces, no sé si respondo parcialmente tu pregunta. Y sí tienen y varias especies, entonces es súper interesante esto. Muchas gracias. Algo que me llamó la atención también de algo, bueno, de un texto que leía donde Gastón Guzmán mencionaba que curiosamente
bueno, los hongos alucinógenos, bueno, no sé si específicamente los psilociben, no recuerdo que lo mencionara así, pero decía que no causan hábito o no tienen una consecuencia en la salud a largo plazo, o sea, a diferencia de por ejemplo, otros, ¿cómo se me fue el nombre? Otras drogas, ¿no? Por así decirlo, ¿no? No, pues definitivamente dicen que no crean adicción, y tampoco ha habido algún registro de muerte por consumo excesivo de hongos alucinógenos. La sustancia entra, actúa en el sistema nervioso y ya luego es desechada. Es la psilocina, la sustancia activa que se une a los receptores de serotonina, por eso crea todos esos estados alterados de conciencia, pero igual se desecha por la orina y ya. No hay riesgo de quedarse en el viaje, ¿no? Entonces son mitos eso de que puedes tener un mal viaje con eso. O sea, bueno, a lo mejor también es como un poco para proteger, ¿no? Todo el conocimiento de que, bueno, ya no está tan protegido, pero a lo mejor es un mito que viene a raíz de eso, ¿no? Para no tomarlo, porque al final de cuentas fue algo en un contexto religioso, o sea, hacerlo así nada más es sacarlo de contexto y de todo su significado, ¿no? Entonces, quizá por eso la idea tan difundida de que pudieras tener un mal viaje ahí si no lo haces de la manera adecuada o con la guía o el guía adecuado, ¿no? Uh-huh. Bueno, con relación a los males viajes se refieren, creo, a que lo que estás sintiendo en el momento se agudice. Por ejemplo, lo que hacen es aumentar el sentimiento que tienes en esos momentos. Por ejemplo, si estás muy triste y consumes hongos, se te va a acentuar más la tristeza, ¿no? O enojado, entonces se refieren a ese tipo de malos viajes, ¿no? A que no puede ser una experiencia placentera. Ok. No de que te quedes ahí. Pero sí también hay ciertas normas, ¿no? De no ingerir alcohol, no guardarse de ciertos alimentos, para participar en una ceremonia con la cosmovisión del grupo que la está ofreciendo, ¿no? Uh-huh. Okay. Pues no sé si, Rayo, tengas más dudas sobre este tema en particular. No, pues gracias por la información. Pues solamente me dio curiosidad, ¿no? O sea, cómo funciona eso en la Sierra Norte. No sé si Olivia nos puede comentar sobre eso en la Sierra Mije, ¿no? O sea, sobre el uso medicinal o el consumo de los hongos alucinógenos en la Sierra Mije. No tengo ninguna información. En Mixistlán no lo conocen y en algún momento de la historia tampoco lo consumieron o lo ocupaban para algo. Y en ninguna otra comunidad tengo información de que lo hayan usado o lo usen. Solo los comestibles. Sería interesante que las personas que están viendo la transmisión, de las comunidades, si tienen información, bueno, si saben si en sus comunidades se usa o se ha usado o se usaba, pues sería interesante que nos compartieran también para ir abundando esta información, ¿no? También tenemos un comentario nuevamente de Gabriela Pérez Báez. Saludos, doctora, hasta Oregón. Muchas gracias a los organizadores y a las ponentes. Excelente ponencia que me inspira a trabajar más en Sierra Norte. María del Rocío Saro Ábalos, he aprendido mucho. Muchas gracias. Nuevamente Gabriela Pérez Báez dice, por cierto, en el estado de Oregón, en Estados Unidos, se acaba de aprobar el uso de psilocibin para el tratamiento de depresión. Esos son los comentarios que tenemos hasta el momento. Pues bueno, no sé si quieran comentar algo más, abundar en algún punto. Kenia, a mí sí me gustaría responder tu pregunta de por qué los animales están más emparentados con los hongos, porque nos hacen parientitos de los hongos, ¿no? Y entonces es súper interesante. Pues sí, es una pregunta que quedó pendiente. Gracias, Vicky. Bueno, ¿la digo yo o la dices tú? Como quieras. No, adelante.
Bueno, A ya mí se me completo. olvidó porque retomamos una pregunta de Julieta y entonces la omitimos. Pero adelante ya, qué bueno que te acuerdas. Sí, porque bueno, nos hace ser parientes a nosotros los humanos de los hongos, ¿no? Los grupos que divergieron primero durante la historia evolutiva de la vida, pues tienen un flagelo posterior, es decir, comparten al ancestro común más próximo con los animales, que en nuestro caso, en los hombres, el espermatozoide es el que tiene el flagelo posterior. Entonces, gracias a esa característica compartida, pues es que fungi y los animales son grupos hermanos por el flagelo posterior en algunas células de los hongos pues que divergieron primero y con pues el espermatozoide en el caso de los animales. Y ya. Y también, bueno, y también, déjame complementar, y también porque actualmente los hongos tienen quitina y los insectos también tienen quitina en la pared celular, ¿no? Entonces, eso es la parte que podemos ver actualmente, por eso es que también lo que Vicky comenta me parece que es la parte evolutiva y ya lo que actualmente podemos ver, pues, es que comparten algunos componentes, ¿no? Por eso es que estamos más emparentados con los animales que con las plantas. La quitina también es esta sustancia que forma el caparazón, digamos, o el exoesqueleto en los insectos, ¿no? También. Entonces sería parte de lo que tienen, de lo que comparten los hongos, en este caso con los insectos. Sí, pues es muy interesante. Bueno, pues creo que si no hubiera algún otro comentario por parte del público, no sé, Rayo, si tengas algún comentario. Pues nada más como recomendaciones sobre el tratamiento con los hongos en las comunidades, ¿no? De repente, pues está ese asunto del extractivismo y todo eso también, ¿no? O luego que la gente pues quiere como sacar hongos para vender y eso, o sea, como, ¿qué se le puede recomendar a la gente en ese caso, ¿no? Bueno, para la Sierra Norte, yo creo que no hay tanto problema porque afortunadamente las comunidades, como son mancomunadas, entonces hay que pedir permiso a la comunidad para entrar. Se ha visto eso en otras partes del estado y en otras partes de México, pero yo creo que para la Sierra Norte el problema es mínimo porque para entrar a recolectar hongos en algún municipio o alguna agencia o ranchería, hay que ir con el comisariado de bienes comunales y presentar un oficio y todo esto, como que son más formales y controlan eso. Eso es muy bueno porque eso ha evitado que gente extraña entre a las comunidades, porque justamente lo que hacen es muchas veces es extraer y beneficiarse ellos mismos y no deja nada para la comunidad, al contrario. Entonces yo creo que en la Sierra Norte afortunadamente lo veo muy mínimo, no hay ningún... Y recomendación, pues que sigan así, que sigan cuidando sus recursos porque tienen gran importancia y afortunadamente en muchas comunidades como Ixtlán le dan una importancia a todo esto, a todos los productos no maderables, donde incluye los hongos y entonces han aprendido a darle un buen aprovechamiento. Bueno, pues si no hubiera ningún otro comentario de parte del público, de parte de las ponentes, pues creo que estaríamos cerrando la plática del día de hoy. Pues quiero agradecerles mucho a las dos su tiempo. Pues sabemos que, bueno, tienen una carga académica importante a lo largo de la semana y pues ya al fin de semana como que a lo mejor ya quisieran olvidarse un poquito de las transmisiones virtuales, pero pues les agradezco mucho este tiempo y pues que nos hayan compartido su conocimiento, ¿no? Eso sería todo de mi parte. Rayo. Sí, hay un último comentario en YouTube. Brian Saldania López dice que en zapoteco se le identifica a los hongos como animales. Y él comenta que cuando se va a recolectar,
hongos se asocia con animales. Y bueno, Ana Velasco dice que son heterótrofos y que podría ser otra característica. Y bueno, también Brian Saldania agrega que en zapoteco, bueno, que se asocia a los hongos con los animales. Qué interesante. Sí. Sí. Solo eso, entonces, pues ya, si alguien más tiene un comentario por ahí de los que nos están viendo en YouTube, y si no, pues ya igual, cerrar la sesión, la charla. Y bueno, no sé si Kenia tenga algún otro comentario. Bueno, pues por mi parte sería todo. Vamos a ver rayos y podemos poner estos links que les comentaba en algún espacio a lo mejor del evento o no sé, a lo mejor cuando subas el video de YouTube, meter el link del artículo de los nombres en zapoteco para quien le interese un poco más y también el del video de la doctora Vicky donde habla un poquito más sobre como unas buenas prácticas para la colecta de hongos, ¿no? Entonces, ojalá eso también lo podamos tener si quieren consultarlo después y pues bueno, pues muchas gracias a todos y a todas. Sí, y si me pasan los enlaces, los podemos poner también en el comentario, en los comentarios de YouTube, por ahí les podemos dejar a la gente interesada sobre ese tema, los enlaces, ¿no? Sobre lo que comenta Kenia. Y pues bueno, entonces vamos a echar un último vistazo a YouTube. Y bueno, dicen Erika Martínez, nos dice, gracias por compartir. Es muy cierto, en zapoteco nos referimos a los hongos como animales. Ajá, y pues yo soy zapoteco, yo hablo zapoteco y cuando hablamos de los hongos siempre hablamos como de los animales, ¿no? Los animalitos que hay que ir a recoger o que hay que comer y todo eso, ¿no? Entonces son siempre en la concepción zapoteca es el hongo es un animalito. No sé cómo funciona en Mije, aprovechando esta característica de la lengua, ¿no? No, en Mije lo toman como de manera independiente, no hay una relación directa con la planta o, bueno, con la planta, pero más bien es con respecto a con qué se asocia, sino más bien ya conocen los parajes, por ejemplo, el pauk, que es la yema o la manita del complejo cesárea, ya saben que crece principalmente en un paraje que se llama Yucam, que es bosque mesófilo, entonces más bien la asocian con los parajes y el tipo de árboles donde crecen, pero no lo relacionan con animales o con plantas, sino que son independientes. Sí, muchas gracias, Olivia. Sí, en zapoteco, y bueno, igual en mi comunidad, en Yagavila, no es tan común. De repente se dice bella, que es como el animal hongo, y a veces también hablamos solo de hongo, o sea, de bella, ¿no? Sin poner el prefijo ba, que es el prefijo que indica animal, ¿no? Pero sí está esa relación entre, de considerar al hongo como un animalito. Entonces, pues, bueno, también Ana Velasco dice saludos y felicidades a todos. Un abrazo a Kenia. Memorias colectivas y más. Dice muchas gracias a todos. Y pues bueno, vamos a cerrar la sesión. Gracias a todos los que nos están viendo en YouTube. Recuerden ponerle manita arriba al video, un like, compartirlo, difundirlo en sus redes sociales. Y si no se han suscrito al canal, igual les invitamos a suscribirse. Estamos haciendo programas en vivo los sábados y estamos hablando de diferentes temas que nos involucran a nosotros los zapotecos o los zapotecos de la sierra, a los pueblos indígenas de la Sierra Norte. Y bueno, tratamos de abarcar los diferentes aspectos que tenemos, ¿no? en las comunidades de la sierra. Y pues por ahí en el canal pueden encontrar varios videos de los que hemos hecho desde mayo para acá. Entonces, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por vernos en esta transmisión en vivo. A todas las personas que estuvieron con nosotros, gracias, esperamos verlos en la próxima emisión. Y también gracias a nuestras invitadas, a nuestras ponentes, gracias a Olivia, gracias a Virginia Ramírez, y bueno, gracias a Kenia también por organizar esta charla, por hacer el contacto con nuestras ponentes del día de hoy. Y recuerden que, pues, Buenisriza es un canal de YouTube que busca eso,
difundir información sobre nuestra región, divulgar conocimiento que se ha generado sobre nuestras comunidades, sobre nuestra cultura, nuestras tradiciones, etcétera. Y bueno, vamos a seguir con esto en la medida de lo posible, en la medida que tengamos gente que nos quiera compartir sus conocimientos, ya sea gente de nuestras comunidades o gente también externa que ha desarrollado estudios en la región, ¿no? Entonces, pues, si alguno de ustedes, de los que nos está viendo, tiene algún tema que quiere compartir con nosotros, pues nos pueden escribir en las redes sociales de Buenirriza y por ahí podemos ponernos en contacto y organizar una charla para agendar alguna fecha sobre este tema. Entonces, pues, muchas gracias. Gracias, Kenia. Gracias, Olivia. Gracias, Virginia. Y nos vemos la próxima semana. Que pasen una bonita noche y hasta la próxima. Gracias.